por diferentes razones ellos no han podido, pero usted y yo hemos tenido ese hermoso privilegio de estar en este lugar y creo que hemos sentido la presencia del Señor y yo creo que estamos en victoria. Es lo que puedo decir, mis queridos hermanos, porque es una victoria estar en la casa del Señor un día que los dediquemos para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Que el Señor bendiga grandemente a los hermanos que han desempeñado privilegio, todos aquellos que han estado con amor trabajando en la obra del Señor. Y podemos decir, emenecer, mis queridos hermanos, y viene este momento en la cual vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente al libro de los Proverbios, en su capítulo 21. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer un versículo de la palabra, mis queridos hermanos. Continuamente pues puede tomar asiento y vamos a meditar en la palabra del Señor un momento. Vamos a tratar de ser breve, ya que considerando el templo, ¿verdad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 21 y vamos a leer el versículo 21 para que usted vea la manera que leemos, va a ser poco. Capítulo 21, versículo 31, lo leemos tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Puede sentarse. Mis queridos hermanos, hemos leído un versículo poderoso. Hemos leído un versículo controversial, un versículo, mis queridos hermanos, que muchos creen, mis queridos hermanos, que este versículo es una gran victoria. Pero mis queridos hermanos, muchos los hemos tomado al revés. Mis queridos hermanos, yo meditaba en esta palabra y decía, ¿cómo es que cuando a Naamán se le dijo que había un hombre de Dios en Israel, tuvo que ir a Israel para obtener la victoria de la sanidad? ¿Cómo es que Eliseo, mis queridos hermanos, tuvo que andar un tiempo detrás de Elías para obtener de la doble porción? Mis queridos hermanos, ¿cómo es que el pueblo del Señor, cuando se le mandó a que estuvieran en Jerusalén y no se fuesen para recibir la promesa, mis queridos hermanos, tuvieron que esperar en Jerusalén para recibir esa promesa, esa gran victoria? Entonces, mis queridos hermanos, yo meditaba y digo, ahora nosotros, para poder obtener lo que tenemos, hablando en el ambiente, mis queridos hermanos, carnal, la victoria que podemos llamar que hemos obtenido, tal vez usted tiene un buen carro, usted tiene una buena casa, usted puede tener muchas cosas buenas, pero ¿cómo las ha obtenido? Ha tenido que trabajar duro. A veces ha tenido hasta veces que dormir en su trabajo. Mis queridos hermanos, o sea que usted se ha forzado para obtener lo que tiene. Pero la palabra de Dios dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová. Entonces me pregunto, ¿para qué alistar el caballo? ¿Para qué alistar el armamento cuando la promesa Jehová ya ha dicho que ya está dada? Y este es el controversial que sucede. A veces nosotros decimos, la victoria el Señor ya la ha dado, no necesito que hacer nada. Pero vemos, mis queridos hermanos, que el escritor de esta palabra no fue un hombre guerrero, no fue un hombre que peleó batalla, no fue un hombre que, mis queridos hermanos, sabía cómo apuñar una espada, sabía cómo manejar un ejército, pero su padre sí lo sabía. Mis queridos hermanos, vamos a leer lo que dice el Salmo 33, su versículo 16. Un hombre experimentado en la guerra. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. El rey no se salva
por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Esto lo escribía, mis queridos hermanos, un hombre que había sido guerrero. Pero entendemos, mis queridos hermanos, que Salomón probablemente veía a su padre. Mis queridos hermanos, que cuando no había guerra, su padre se preparaba con armamento. Preparaba los caballos, porque los caballos, mis queridos hermanos, era algo que pertenecía al armamento del ejército. Mis queridos hermanos, veía cuando su padre, cuando no había guerra, era cuando él se preparaba. Porque cuando el día ya vino el de la guerra, no hay por qué prepararse. El pueblo ya tiene que estar preparado. Mis queridos hermanos, tal vez posiblemente ellos afilaban las espadas, preparaban aquellos caballos, practicaban y hacían cuantas cosas para el día de la batalla. Pero mis queridos hermanos, yo veo que dice que Jehová es la victoria. O sea, mis queridos hermanos, ¿por qué hay que preparar tanto armamento, afilar tantas espadas, preparar tantos caballos, cuando la victoria ya está dada? Cuando la victoria es de Jehová. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere gente haragana en su camino. Y ese es el problema, que a veces nosotros decimos: ¿para qué yo voy a ir al ayuno? ¿Para qué yo voy a ir a la vigilia? ¿Para qué yo voy a orar tanto? Si Dios nos guarda, Dios nos cuida. Pero mis queridos hermanos, hay que hacer nuestra parte. Y eso es lo que el Señor manda decir a su pueblo. Que mis queridos hermanos, que hay que dejar a Dios que haga lo de Él, y nosotros hay que hacer lo de nosotros. Si lo de nosotros es, mis queridos hermanos, practicar, entrar y prepararnos, hay que prepararnos y hay que dejarle la victoria a Jehová de los ejércitos, el grande, el poderoso, aquel que no ha perdido ninguna batalla. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero esto es lo controversial. A veces nosotros queremos tener la victoria por nuestros métodos, pero no los queremos preparar. O sea que queremos hacer las cosas al revés. Queremos hacer lo que le pertenece a Dios, y lo que nos pertenece a nosotros no lo queremos hacer. A veces, mis queridos hermanos, queremos hacer cambiar a una persona, queremos hacer cambiar a nuestros hijos, pero nosotros los queremos hacer cambiar. ¿Por qué no dejamos que Dios lo cambie? Y hay que hacer nuestra parte, ¿qué? Someterlos a Dios, clamarle y pedirle que tenga misericordia, porque el que cambia, el que transforma, el que levanta es Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero nosotros no los queremos preparar. No queremos hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. Mis queridos hermanos, cuando mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel, tuvo que mandar 7 plagas para que, mis queridos hermanos, este pueblo fuera liberado. ¿Usted cree que Jehová no hubiera podido sacarlo de una vez por todas? De la primera vez lo hubiera sacado. Pero, mis queridos hermanos, el Señor desde el principio los ha querido poner a trabajar. Pero nosotros no queremos. No queremos hacer nuestra parte. Mis queridos hermanos, acordémonos que la victoria es de Jehová. Acordémonos que Jehová ha prometido estar con nosotros. No librarnos, pero estar con nosotros. Mis queridos hermanos, porque en este camino
vamos a pasar desierto, vamos a pasar mares, vamos a pasar por el fuego, pero dice Jehová, allí estaré contigo. Y si Él lo ha prometido, Él estará con nosotros, no para librarnos, sino para fortalecerlo, porque Él es el grande y el poderoso. ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nuestras enfermedades, nuestras dificultades? Ahí está Jehová. Dígame, ¿quién no se ha enfermado? Porque esto es inevitable. Mis queridos hermanos, cuando Moisés venía con aquel pueblo y se encontraban con el mar a un lado, el desierto a otro lado y el ejército de Faraón a otro lado, ¿el pueblo en qué se enfocaba? En el ejército de Faraón. En él se enfocaba. Mis queridos hermanos, por no enfocarse en lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios tiene, lo que Dios puede hacer en nosotros? ¿Qué es lo que hay que Dios los ha dado para obtener la victoria? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes en tu mano? Levántala y yo abriré el mar. ¿Por qué? Porque de Jehová es la victoria. Alabado sea su nombre. ¿Será, mis queridos hermanos, que era necesario que levantara la vara? Jehová lo podía abrir así nomás por todas. Pero el Señor quiere que nosotros participemos, hermano, que hagamos algo. Mis queridos hermanos, le dijo, levanta la vara y el mar se abrirá. Cuando el pueblo del Señor peleaba más adelante, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Moisés, mientras mantenía las manos levantadas, el pueblo de Dios prevalecía. Y cuando la bajaba, ¿qué pasaba? ¿Pero cuál es esa la diferencia? ¿Acaso Dios no lo podría haber hecho? Lo podía haber hecho. Pero hermano, hay que hacer nuestra parte. El Señor nos enseña, mis queridos hermanos, que nosotros lo que podamos hacer, hay que hacerlo. Y lo que no podamos hacer, hay que dejárselo a Dios, al grande, al poderoso, aquel que todo lo puede. Si usted no puede, Jehová puede. Lo que usted pueda, hágalo. Y lo que no pueda, Jehová lo hará. Mis queridos hermanos, más adelante dice la palabra de Dios que Josué se encontraba, mis queridos hermanos, frente a los muros de Jericó. Mis queridos hermanos, ¿será que Josué con el ejército podía botar esos muros? No podía, pero aquellos hombres no se enfocaban en los muros de Jericó, se enfocaban en Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Y Jehová le dijo, yo botaré los muros y tú avanza, tú haz lo tuyo y Jehová hará lo de ellos. Aleluya. Mis queridos hermanos, ¿será que el pueblo con Josué podía haber derrotado esas murallas? No, pero Jehová le dijo, yo derribaré los muros y tú haz lo tuyo. Gritan que sea. ¿Verdad que así le dijo? Gritan que sea. Mis queridos hermanos, pero queremos que Jehová bote los muros y que mate a todos nuestros enemigos y nosotros sentados ahí. Estos hombres sabían que de Jehová era la victoria. Ellos sabían, mis queridos hermanos, que Jehová podía derrotar a aquel ejército. Mis queridos hermanos, pero Jehová les quería hacer entender que hicieran, mis queridos hermanos, lo que ellos no pueden hacer. Mis queridos hermanos, que lo dejen en las manos de Jehová. Pero mis queridos hermanos, fíjense de que eso es lo que los está mortificando en este tiempo. Que queremos hacer lo que a nosotros no nos pertenece. Me explicaba un hermano, me dice, yo creo que si me pudieran a recoger esas hojas, yo le dijera que quiero recoger las que están arriba del palo. Imagínense, hermano, cómo estamos nosotros. Es un ejemplo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no le queremos dejar a Dios lo que es de Dios. Cuando Josué estaba, mis queridos hermanos, frente a Jericó, Jehová hizo su parte y el pueblo de Israel hizo su parte, ¿sí o no?
Entonces, mis queridos hermanos, Jehová quiere que dejemos a Dios lo que nosotros no podamos hacer. Lo que nosotros no alcanzamos, Jehová lo puede alcanzar. Lo que usted puede alcanzar, alcáncelo y hágalo. Pero no, mis queridos hermanos, vea cómo estamos ahora. Puedo agarrar eso y le digo al hermano José Castillo, alcánzame un papel y yo lo puedo agarrar aquí cerquita. Mis queridos hermanos, hay que asegurarnos que hay que hacer nuestra parte. El caballo se prepara, el armamento se prepara, pero la victoria es del grande, del poderoso, nuestro sublime Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso que no ha perdido una batalla. Aleluya. Mis queridos hermanos, el Señor podía haber hecho esta grande victoria en estos hombres, pero estos hombres tuvieron que pelear. Tuvieron que hacer su parte, mis queridos hermanos. Esto era algo, mis queridos hermanos, que el pueblo del Señor no hubiera podido derrotar esas murallas, esos muros, mis queridos hermanos. Jamás. Pero el Señor le dijo, lo que ustedes no puedan hacer, yo lo haré. Y lo que ustedes pueden hacer, ustedes háganlo. Y eso es lo que el Señor manda decir. Mis queridos hermanos, hemos estado poniendo las cosas al revés, patas arriba. Porque nuestro trabajo no lo queremos hacer. Queremos hacer el trabajo de Dios. Dios no necesita que hagamos el trabajo de Él. Dios necesita lo que los ha enviado. Yo tenía a veces una experiencia, mis queridos hermanos, en el trabajo les decíamos a unos hermanos, mire, tú te vas a encargar de esto. Tenía la pantalla llena de orden y ellos ayudándoles a otros allá. Porque no queremos desempeñar nuestra responsabilidad. Mis queridos hermanos, pero no hay que olvidarlo. Aunque el Señor haya prometido que la victoria ya fue dada, hay que prepararlo. Hay que preparar lo que sea con ayuno y oración. Mis queridos hermanos, sea el caballo, la espada, hay que prepararla. Aunque Jehová es el que da la victoria, porque Él es el grande, el poderoso. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, pero eso es lo que nos está costando ahora en día. Y decimos, ¿para qué yo me voy a preparar? Ya me reconcilié con el Señor. Ya vine a los pies del Señor. Y ahora el Señor me cuidará, me guiará. Pero lo voy a guiar a usted allá acostado en la casa. Mis queridos hermanos, y quiero recalcar algo, que si usted tiene una emergencia y no puede venir al ayuno, a la vigilia, al culto, se comprende, se entiende, hermano. Pero ya si es haraganencia, ahí ya hay problema. No conmigo, usted la tiene con Dios. Porque yo no quiero entrar a un campo de juzgarlo a usted. Usted sabe. Yo no lo he visitado a usted, no sé cómo vive su vida, yo no la sé. Pero usted la sabe con Dios. Usted dice, no, ahora estoy cansado, trabajé tantas horas, no puedo orar. Ahí estamos perdiendo, mis queridos hermanos. Estamos perdiendo de prepararnos cuando tenemos que prepararnos. Mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque hay que buscar a Jehová en todo tiempo, no solamente en el tiempo de la angustia, de la tribulación. Hay que buscar a Jehová en todo tiempo, porque mis queridos hermanos, el que se prepara, mis queridos hermanos, siempre estará en victoria. Aleluya. Mis queridos hermanos, ¿cómo estos hombres obtuvieron esta grande victoria? Mire, yo le aseguro que estos hombres, me imagino que terminaron hasta con machetazos en el lomo. Pero Jehová ha de haber podido solamente Él entregarle la victoria completamente. Claro que sí. Pero lo que le digo, y se lo repito, porque es lo que el Señor dice. Que no nos preocupemos lo que no alcanzamos, que Él lo hará. Hay que preocuparlo por lo que podemos hacer y no lo hacemos. Ese es el problema, mis queridos hermanos.
¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque hemos llegado a un acomodamiento. Nos hemos acomodado. Mis queridos hermanos, si Jehová lo dijera a nosotros, si fuéramos a pelear, a conquistar este terreno de Jericó, mis queridos hermanos, yo te daré la victoria. Yo digo que los quisiéramos quedar en la hamaca meciéndolos nosotros. Pero mis queridos hermanos, hay que hacer nuestra parte. Mis queridos hermanos, Jehová le dijo, yo derribo los muros y tú avanza y haz lo tuyo. Luego, Josué iba a celebrar la gran victoria. Pero nosotros queremos celebrar victoria sin haber entrado al terreno de la guerra. Fíjate que a la guerra le tenemos miedo. No hablamos de esta clase de guerra. La guerra que nosotros tenemos ahora es espiritual. Queremos que Dios nos use predicando, pero no queremos someterlos a la palabra, a leerla. Queremos que el Señor nos use en don de sanidad, pero no lo metemos en ayuno y oración. Queremos celebrar victoria, pero no queremos entrar en el hábito de la guerra. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a celebrar esa victoria si no hemos entrado en el ámbito de la guerra? Hay que pelear esta guerra espiritual, mis queridos hermanos, para poder celebrar la victoria y no engrandecerlo, sino que decir, quien ha dado la victoria es Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso, nuestro príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, porque a veces nosotros hasta más cabezón los creemos. Cuando Dios los usa en una área. Y ya no a cualquiera le damos la mano ni le hablamos. Mis queridos hermanos, pero que mensaje que venía ahora en la mañana también. Que hay que reconocer quién es el grande. Hay que reconocer quién es el poderoso. Y yo meditaba también en esa palabra, hermano. Cuando el profeta regresó y le dijo que le iba a añadir 15 años más. Le dijo que hicieran la masa de trigo, de higo. Y se la untara. Pero ¿sería que eso era necesario? ¿Verdad que hay que hacer algo, verdad? Para que el Señor haga algo en nuestras vidas, hay que hacer algo nosotros también. Pero nosotros no queremos hacer nada. Jehová da la victoria y yo me quedo acostado. ¿Para qué yo me voy a levantar a orar en las mañanas? ¿Para qué? Y peor ahora que está frío, ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Si Dios nos guarda, Dios ya nos prometió y ya estuvo ya. Hermano, hay que buscar de Dios mientras se pueda. Mis queridos hermanos, me imagino que este hombre David, un hombre guerrero, mientras ellos tenían tranquilidad, no habían guerra, ellos se preparaban con armamento, se preparaban con espada, se preparaban con flechas, con arco, con caballo. Y aunque estos hombres sabían que Jehová daba la victoria, pero estos hombres decían, vamos a hacerlo de nosotros y Jehová hará lo de él. Le digo que si a nosotros nos dijeran, mira, cuando llegues a los 25 años te casas, vas a tener Dios te va a regalar tu casa, tu carro. No trabajamos en toda la vida. Así somos nosotros. Los prometen algo y no queremos hacer nada por nuestra cuenta. Jehová dice, yo te daré la victoria, pero prepárate. Pero ese es el problema, no los queremos preparar. A mucha gente el Señor le ha dicho, mira, yo te voy a poner a predicar, pero no leemos la palabra de Dios. Mira, yo te voy a poner a hacer esto, pero no los queremos someter a Dios. Mis queridos hermanos, y ahí hay problema. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor no quiere gente haragana en el camino de Él. No quiere gente haragana, mis queridos hermanos. Hay gente que le busque. Si usted es hermano, pero a veces yo no puedo ir al ayuno, no puedo ir a la iglesia, pero yo en la casa yo me someto a Dios. Gloria a Dios por usted. Es que esto no es que me lo muestre a mí o se lo muestre a un hermano. Esta es cosa de que usted con Dios y usted en su casa, usted dice yo no pude ir ahí, pero yo voy a dar 2, 3 ayunos al Señor. Pues gloria a Dios. Si esto es de que usted esté en la comunicación con Dios. Mis queridos hermanos,
Esto no es de que alguien lo vea o no lo vea. A mis queridos hermanos, aquí con el hombre nunca va a quedar bien usted. Pero mis queridos hermanos, si estamos buscando la gracia de Dios, la vamos a encontrar. Mis queridos hermanos, porque el Señor, Él ha dicho, mire la palabra de Dios, como dice en Isaías 43. 2 dice la palabra de Dios. Dice, cuando pases por las aguas y el fuego, yo estaré contigo. ¿Lo encontró? Dice así. ¿Verdad que no dice? Yo evitaré que pase por las aguas y el fuego. ¿Verdad que la palabra no dice así? O sea, mis queridos hermanos, que en este camino vamos a pasar desierto, vamos a pasar por el fuego. Y si no estamos preparados, vamos a salir huyendo. Mis queridos hermanos, vemos más adelante a Josué, mis queridos hermanos, al pueblo del Señor, cruzando el río Jordán, mis queridos hermanos, con qué gran victoria, porque este pueblo, mis queridos hermanos, había confiado en un grande, un poderoso, mis queridos hermanos, que no hay mar, que no hay río que pueda dividir, y esa es la confianza que tiene que tener el pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a estar momentos con el agua hasta allá que los cubre los ojos, pero hay que tener la confianza en Jehová. Mis queridos hermanos, vemos a aquellos 3 hebreos allá en Babilonia, mis queridos hermanos. Los ejemplos que yo les estoy dando es que, mis queridos hermanos, esto es inevitable, que el Señor no nos deje pasar por el fuego, que no nos deje pasar por los desiertos, por las dificultades de esta vida. Por eso es que dicen, mis queridos hermanos, que hay que prepararnos. ¿Cómo hay que prepararnos? Con nuestras armas. ¿Cuáles armas? La palabra de Dios dice que hay que estar armados con la armadura de Dios. Y estas también, mire hermano, no para pegar, sino que para arrodillarlo. Mis queridos hermanos, aquellos 3 hombres, eso fue inevitable que fueran arrojados en ese horno de fuego. Pero, mis queridos hermanos, ahí estaba Jehová con ellos. Aún aquel rey decía que no fueron 3 los que hemos metido, pero será que me falla la vista, pero estoy viendo más, veo 4, porque ahí está el grande, el que ha dicho de él es la victoria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Allí estaba el Señor, lo que Él ha prometido. Él ha dicho, yo estaré contigo cuando pases por el fuego, pases por las aguas. Yo estaré ahí para fortalecerte, no para librarte de que no pases por ahí. Entonces, esto es inevitable, que vamos a tener que ser pasados por el fuego. Pero dice el Señor, allí estaré yo para fortalecerte. Y cuando crucemos al otro lado, cantaremos el himno de victoria. El himno de victoria. Aquel que los ha librado es Jehová, el grande y el poderoso. Aleluya. Mis queridos hermanos, usted tal vez ha tenido unas enfermedades que usted ha sentido que la mano de Dios lo ha sacado de ahí. Y de qué victoria la que ha obtenido. Problemas grandes. Y de qué victoria la que ha obtenido. Pero es Jehová quien le ha dado esa victoria. Es Jehová quien le ha dado esa victoria. Mis queridos hermanos, pero nosotros hay que hacer nuestra parte. Hay que levantarlos, mis queridos hermanos, y pedir misericordia a Dios. Porque el enemigo, mis queridos hermanos, no nos tira a dañarlo, los tira a matarlo. Allá en Babilonia vemos también, mis queridos hermanos, cómo Daniel fue lanzado al foso de los leones. Pero ahí vino el ángel de Jehová, vino a quitarle las ganas al león de comerse a Daniel. No, vino a cerrarle la boca. Y eso es lo que hace el Señor. Porque las ganas del enemigo, mis queridos hermanos, no se le han quitado de devorarlo.
Pero Jehová cierra la puerta. Jehová da la victoria. Jehová cierra la boca. ¿Cuánta gente lo ha querido ver botado, desechado, perdido? Pero aquí estamos en victoria. Podemos decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. La victoria es de Jehová. Mis queridos hermanos, el caballo se prepara, el armamento se prepara, pero la victoria es de Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque David lo leímos en el versículo, en el Salmo 33, 16. Dice, mis queridos hermanos, que el rey no se salva por el ejército grande que sea. Quien lo salva es Jehová. Nadie se salvará con la fuerza de un hombre. Es Jehová quien lo salva. La fuerza de un caballo no lo librará. Quien lo libra es Jehová de los ejércitos. Qué lindo es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Pero lo más lindo, mis queridos hermanos, para poder obtener la victoria, hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde, mis queridos hermanos? Someterlos a Dios. Buscar al Señor en oración, en ayuno. Mis queridos hermanos, para cuando la tentación, cuando el problema y la dificultad venga, esté Jehová con nosotros. Pero nosotros no queremos buscar a Dios. Y cuando el problema viene, queremos que Dios esté ahí con nosotros. ¿Cómo es eso? No los queremos acordar en todo el mes de Dios. Pero cuando la enfermedad viene, Dios dice: Dios, quítame esta enfermedad. Queremos que Dios esté allí con nosotros, sirviéndolo. Pero en todo el mes no queremos buscar a Dios. Queremos el favor de Dios, pero no queremos someterlos a Dios. Queremos que Dios los libre, queremos que Dios los salve, que Dios los dé la victoria, pero no queremos venir a los caminos de Dios. Y ese es el problema del ser humano, hermanos. Que queremos el favor de Dios, pero no queremos responsabilidad con Dios. Queremos que sea Dios corriendo en medio del problema en el que estamos, pero no los acordamos de Dios. Mis queridos hermanos, si a usted le va bien en la vida, usted está bien con su familia, su trabajo gana bien, tiene buenos carros, buenas casas, pues busque más de Dios. Busque más de Dios. Mis queridos hermanos, porque cuando estamos así, es cuando el enemigo anda como león rugiento, buscando a quien hartarse. Mis queridos hermanos, buscando a quien devorar, y aquel que está bien parado, no al que está descuidado. Aquel que no busca de Dios, aquel que no se quiere congregar, aquel que no quiere hincarse, aquel que no quiere leer la palabra, a ese es el que quiere tragar. Mis queridos hermanos, por eso hay que alistar la espada de doble filo, la palabra de Dios. Hay que estar preparado, mis queridos hermanos. Hay que estar en la comunión con Dios para cuando la enfermedad, el problema venga, ahí está Jehová para socorrernos. ¿Quién no quiere que Dios esté ahí cuando estamos en un problema? Todos queremos. ¿Quién no quiere que Dios esté ahí en medio cuando estamos enfermos? Todos queremos. Pero ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Será que somos haraganes? Y Dios no quiere gente haragana, hermano. Ya lo vimos. Hay cosas sencillas. Aquel ciego del estanque del Siloé, que la hermana explicaba que tiró saliva, hizo lodo y se lo untó. Ese hombre podía haber dejado ahí, pero le dijo: anda y lávate el estanque de Siloé. O sea que hay que hacer algo, hermano. Hay que hacer algo. Mis queridos hermanos, pero es que esto es imposible. Pues déjelo a Dios. Es que el Dios no le está pidiendo a usted que haga lo imposible. Él dice: haz lo que tú puedes y yo me encargo de lo demás. Porque lo que nosotros no podemos hacer no es para nosotros. Dios lo puede hacer, pero mediante hay algo que nosotros podamos hacer, y no lo hacemos, estamos en problemas con Dios. Mis queridos hermanos,
Por eso es que me imagino que este hombre veía todo el tiempo de que crecía, veía a su padre, cómo se preparaba para la guerra, cómo preparaba las espadas, cómo entrenaban y todo, mis queridos hermanos. Porque este hombre no era un hombre guerrero. Pero su padre David fue un hombre guerrero, mis queridos hermanos, que toda la vida vio viendo esto. Veía cómo se preparaban, confiando, mis queridos hermanos, siempre, porque estos hombres consultaban a Dios cada guerra que iban. Y las que no consultaban la perdían. Imagínese, si usted le dice, mire, le dice el Señor, esa guerra vos la vas a pelear. No, hasta más comemos. A estos hombres les decían, la victoria ya está dada, vayan y la victoria, pero estos hombres iban preparados. Estos hombres iban preparados. Entonces, mis queridos hermanos, no hay que confiarnos. No hay que decir, yo me siento y me pongo relax porque de Jehová es la victoria. No, mis queridos hermanos, hay que buscar del grande y el poderoso. Y la victoria la da Jehová, el grande y el poderoso, el que no ha perdido ninguna batalla. Él es el sublime, bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, aunque a veces cuesta, a veces cuando está frío, dan ganas de quedarse en la casa. Cuando está frío, la hermana decía, no dan ganas de arrodillarse. Es cierto. Pero, mis hermanos, la victoria que cuando necesitemos a Dios, Él va a estar ahí. Por eso, mis queridos hermanos, hay una gran victoria, buscar de Dios. Hay una gran victoria, mis queridos hermanos, estar en comunión con Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque estos hombres tuvieron victoria en el camino del Señor, porque estaban en comunión con Dios, mis queridos hermanos. Ellos, mis queridos hermanos, obedecían la palabra, mis queridos hermanos. Pero nosotros, ¿será que queremos obedecer la palabra de Dios? Nos va costando, mis queridos hermanos, pero hay que practicarlo. Hay que practicar, mis queridos hermanos, buscar de Dios. Y esto es bonito, mis queridos hermanos, cuando leemos la palabra y vemos, mis queridos hermanos, como un espejo la palabra, ¿qué nos quiere decir? Porque esta es la palabra que nos habla, que nos alumbra nuestro camino. Aquí, mis queridos hermanos, todo lo que no en todos los libros usted ande buscando y no puede encontrar, aquí lo va a encontrar porque este es el libro del Señor, este es el GPS. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta palabra que para muchos es locura, para nosotros es la que los va a salvar. Y viceversa también. Mis queridos hermanos, hay que buscar de Dios. Es lo que yo le quiero decir, mis queridos hermanos. Usted dice, esta enfermedad yo ya hice 30, 41 y no puedo obtener la victoria. Yo lo que le digo, siga peleando esa batalla. Siga peleando esa batalla, porque Jehová va a tener misericordia. Mis queridos hermanos, hay que tener la confianza en el grande y el poderoso. Si alguien a usted le ha dicho, esto es imposible, para mi Dios todo es posible. Mis queridos hermanos, que esto no lo podemos alcanzar, pero mi Dios sí lo puede alcanzar. No hay que preocuparnos por lo que no podemos hacer. No hay que preocuparnos por lo que no podamos hacer, por lo que no podamos hacer en este camino, por lo que no podamos hacer con nuestra familia. Mis queridos hermanos, usted tiene su esposa, su esposo, sus hijos que no quieren de Dios. Sométase a Dios y Dios lo va a cambiar. Mis queridos hermanos, pero eso es lo que no queremos, someterlos a Dios. Eso es lo que no queremos. Yo le aseguro que si usted tiene una esposa o un esposo rebelde, y usted dice, que no cambia, esta que no cambia y no lo puede cambiar, sométase a uno y ya va a ver si no cambia. Pero no queremos hacerlo. No queremos, mis queridos hermanos. No queremos alistar el caballo. No queremos meterlos a la batalla. Pero queremos obtener la victoria. ¿Cómo está eso? Está tremendo, mis queridos hermanos. Este camino, mis queridos hermanos, hay que leer esta palabra de Dios
por la que esta palabra es la que los guía en este camino. Mis queridos hermanos, para mí fue un gran privilegio ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Mis queridos hermanos, lo hacemos con un amor y con un entendimiento que creemos que el Señor quiere que nosotros hagamos algo, que nos movamos en fe, que si el Señor ha dicho, anda, que yo lo haré, vamos con seguridad que el Señor lo va a hacer. Mis queridos hermanos, siempre lo hacemos con amor, predicar la palabra de Dios sin querer y buscar dañar a nadie, sino que esta palabra sea de edificación para nuestra vida. Yo meditaba en esta palabra, mis queridos hermanos, y yo meditaba en mucho de mi vida, porque esta palabra, mis queridos hermanos, primeramente es para el predicador y lo corrige a él. Mis queridos hermanos, y yo como mi persona, por medio que me hablaba a mí, yo podía ver que no hay que preocuparlo por lo que no podemos hacer. Mis queridos hermanos, hay algo que, mis queridos hermanos, que es imposible para nosotros. Entonces, ¿para qué si usted se va a preocupar? Déjeselo a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Sométete, búscalo en ayuno y oración. Pero eso no queremos. Entonces, mis queridos hermanos, la paz de Dios sea con todos nosotros y que el Señor les bendiga.